Buenos días, buenos días, sean todos bienvenidos. Gracias a Dios que nos permite este día. Para algunos de nosotros un día fresco, tal vez para otros un poco más frío, pero es un buen día, es un muy buen día porque Dios nos permite estar con su gracia, con su bendición aquí en este lugar. Y no por este lugar, sino por la vida que Dios nos da, la bendición que Dios nos da a través de la vida. Sean todos bienvenidos. Anhelamos de todo corazón, espíritu, que el Señor con su palabra nos hable, nos instruya, nos ilumine ampliamente. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7. La enseñanza de hoy se titula Cada uno se fue a su casa. Está tomada del último versículo de toda esta porción que vamos a estar leyendo del Evangelio de Juan, capítulo 7, a partir del verso 45 hasta el verso número 53. Juan, capítulo 7, del verso 45 hasta el verso número 53. Estamos llegando al final. Tenga ahí listo su pasaje, todavía no lo vamos a leer. Téngalo listo y présteme su atención. Estamos llegando al final de todo el capítulo 7. Y quisiera, de manera, espero, breve y práctica, concisa, poder tener todos una panorámica de todo lo que Dios nos ha venido hablando o lo que la palabra nos muestra, cuando menos ahorita desde el verso 1 hasta el verso número 44. Creo que es la siguiente diapositiva, Elías. Ahí está. Entonces, del verso 1 al verso 9, donde inicia este capítulo 7, y ya que está ahí en su Biblia, si quiere ir a ese inicio del capítulo 7, fíjese cómo en el verso 1, 2 y 3 se nos presenta esa panorámica, esa semblanza de las intenciones que había contra el Señor Jesús, que era claramente de matarlo, así lo dice. Vea lo que dice el verso 1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea. Cuando se refiere a Judea, también puede usted decir Jerusalén. Jerusalén está en esa región de Judea. Haga de cuenta que Judea es el estado y Jerusalén es esa provincia, esa ciudad que está incrustada en esa parte de Judea. Entonces Jesús no quería andar en esa zona porque los judíos, cuando se refiere a los judíos se está refiriendo a los líderes religiosos, querían matarlo. Verso 2 dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Para nosotros puede ser una expresión muy sencilla, la fiesta de los tabernáculos, pero autores como este, que se llama Alfred Edersheim, es un autor cristiano, pero que es de nacionalidad judía. Y él como judío, él estaba envuelto en todas esas prácticas, en todas esas costumbres. En este libro que Edersheim escribe, donde él va hablando del templo, de las diferentes secciones del templo, también habla de esta fiesta. Y claramente Edersheim nos dice que eran tres las fiestas importantes, principales que tenía Jerusalén. La fiesta de la Pascua, que era la primera fiesta con la que empezaba el año. Tiempo después venía la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Si le bajas un poquito, hermano, al volumen. La fiesta de los tabernáculos era la última de todas las fiestas y era una fiesta que rebosaba de alegría. Había muchos motivos para estar contentos porque claramente un autor como este nos dice que esta fiesta se celebraba después que se recogían todas las cosechas. Ya había pasado todo el tiempo de trabajar la tierra, sembrar.
estar esperando esas lluvias, ver cómo las lluvias llegaban y después ir viendo cómo esa flor, esos frutos iban madurando y llegaba el momento de la cosecha. Y después de que todas las cosechas eran levantadas, venía esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Entonces las personas debían venir. Las personas debían venir con una gran gratitud a Dios, porque tal vez no todos aquí, tal vez la mayoría, ya no tenemos esa cultura del campo. Cuando menos mi familia no tuvo esa cultura. Mi familia, sobre todo mis padres, no eran gente que trabajara el campo, pero hay familias aquí que sí. Que su familia conoce esto del campo y lo que es trabajar la tierra, lo que es sembrar la semilla y después seguir labrando, esperando la lluvia y ese momento en que llegara la cosecha. Cuando vamos a comunidades, tal vez como allá en la sierra, vamos a encontrar esa alegría de las personas cuando ya juntaron su maicito, cuando lo tienen ahí guardado, no me acuerdo ahorita el lugar donde lo meten en una como... Algunos le dicen la troje, pero en la sierra le dicen diferente. Gracias. Esa era la palabra, coscomate. Ahí lo tienen, su mazorquita en la troje. Ahí está guardada. No solo para lo que van a ir comiendo, consumiendo durante el año, sino como la semilla para la próxima siembra. Entonces tenemos que trasladarnos ese momento y entender que deberían de venir ellos con mucha alegría, con mucha gratitud, porque era la última de las fiestas donde ya se habían levantado todas las cosechas y no solo venían a agradecerle a Dios la bendición, sino también a esperar una nueva bendición para el siguiente ciclo que iniciaba de trabajo, de siembra. Entonces, vemos que esta era la fiesta. Se nos dice en esos versículos la actitud de los hermanos de Jesús, nada favorable, incredulidad, rechazo. ¿Qué haces aquí? Vete, manifiéstate ya, date a conocer. Rechazo, lo vemos, y sobre todo si usted quiere subrayar, revise después lo que dice el verso 1, el verso 5 también, donde el Señor Jesús dice que su tiempo no estaba cerca, pero que el tiempo de nosotros en cualquier momento está presto. Lo que nos quiere dar a entender que Dios nos puede llamar a cuentas en cualquier momento, en cualquiera. No está en tus planes ni en los míos, no lo tienes programado por día, fecha ni hora, pero el Señor no se equivoca en su cronómetro y en su reloj. De los versos 10 al 24, ¿verdad? Vemos cómo después el Señor Jesús va a la fiesta, más o menos a la mitad de la fiesta, una fiesta que duraba poco más de una semana, pero a la mitad de la fiesta el Señor sube a Jerusalén y se introduce en el templo. Y es llamativo cómo en esa gracia del Señor, en ese amor, va y se planta ahí en el templo y les está enseñando. Esto es muy importante entenderlo del Señor Jesús. Una cosa es hablar, una cosa es predicar, una cosa es decirle a alguien una verdad. Mira, esto es lo que tienes que hacer. Pero otra muy diferente es pararse delante de esa persona y enseñarle hasta que esa verdad, ese mandamiento ha quedado tan claro que esa persona lo hace parte de su vida y ese mandamiento le bendice. Entonces las personas se admiraban y decían, bueno, ¿que no lo andan buscando para matar? No, los líderes están tan furiosos con este hombre que lo quieren matar. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Míralo, está aquí tranquilamente, nadie le dice nada. El Señor Jesús no estaba siendo protagonista, no quería mostrarse él, era muy intrépido. Lo que el Señor Jesús estaba haciendo era cumplir su ministerio. Él vino a mostrarnos el camino, Él vino a hablarnos las palabras del Padre. Del verso 25 al verso 31, las personas también, ¿verdad? Ante eso que Él predicaba, al ver la autoridad, la gracia, el poder con el cual el Señor transmitía la palabra, se preguntaban, ¿no es este el Cristo? Y la gente empezaba a llevar a su mente a otros puntos donde desechaban de alguna manera a Jesús por su condición humilde, porque ellos pensaban que no era de la zona que decía la palabra, pero nosotros sabemos que el Señor se crió en la zona norte, en la zona de Galilea. Pero Él no era de ahí, Él era de la zona sur, Él era de Belén.
porque de ahí eran sus padres y la Escritura nos dice claramente cómo fue llevado antes de nacer. O sea, José y María hicieron ese viaje para registrarse porque los dos eran de ese lugar de Belén. También en los versos 27 y 30 vemos ese antagonismo, ese rechazo, ese repudio al Señor Jesús. Del verso 32 hasta el verso 36, ante todo esto que la gente comentaba, había, diríamos, dos polos de lo que la gente comentaba. Un polo, la gente decía, ¿sí será el Cristo? Mira las señales que él hace. Cuando venga el Cristo va a hacer mayores cosas que las que él hace. Era un comentario bastante positivo. Era un comentario que la gente hacía a voz alta. Otro comentario de otro grupo de personas, no, este es un engañador, engaña a la gente de esa zona donde él es, de ahí no sale nada bueno. Y había dos tipos de comentarios. Ante estos comentarios, acompáñame al verso 32. Dice que los líderes y los fariseos, sobre todo aquí se habla a los fariseos, dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos, decíamos el día que compartíamos esta enseñanza, dos grupos que tenían sus choques, que tenían doctrinas e ideologías diferentes, pero que aquí coincidieron en una sola. Los dos grupos se hicieron uno solo para atacar y destruir a Jesús. Y viendo lo que la gente comentaba, en ese momento hicieron y mandaron a la guardia, dice el 32, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que los prendiesen. Ahí en ese templo, en el templo que fue arreglado por Herodes, había una guardia, había un grupo de soldados que estaban ahí en el interior para controlar situaciones que se pudieran presentar. Entonces van estos líderes, le hablan a la guardia y no eran personas, los de la guardia no eran personas, disculpe la expresión, sencillas, ingenuas, torpes. No, 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 no. No voy a decir que eran soldados de élite porque no lo eran, pero tampoco desconocían su oficio. Sabían a lo que estaban y por algo estaban ahí, en el centro de todo Jerusalén, en el templo. Entonces, esta guardia es enviada. El Señor Jesús sigue hablando, no arrancó a correr cuando vio que la guardia se presentó. El Señor Jesús siguió predicando y fíjese los versos 37 al 39. Si usted está en su Biblia, marque en un cuadro estos versículos del verso 37 al verso 39, porque todos los demás versículos hay controversia. Unos están a favor de Jesús, unos están en contra, unos lo reconocen como el Mesías, otros lo señalan como engañador. En todos los versículos hay esa controversia, pero en estos versículos no. Vamos a leerlos. Del 37 al 39 dice, en el último, ¿y qué dice ahí? Ya le expliqué un poquito porque era una fiesta muy grande. La gente estaba muy contenta. Ya se había juntado la cosecha. Algunas personas seguramente ya habían comercializado algo de la cosecha y ya tenían un recurso con el que no contaban antes. Yo en algún momento he tenido algún contacto con algunas personas que van a hacer alguna fiesta, alguna celebración importante y de repente dicen, no, 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 que sea después de esta fecha. ¿Por qué después de esa fecha? Porque ya juntaron su cosecha, porque ya criaron a sus animalitos, los engordaron, ya los pudieron vender y ahora ya tienen un recurso con el cual ellos pueden aportar para que esa celebración se dé en los términos y en los alcances que ellos quieren. Entonces era una fiesta muy importante donde las personas ya tenían esos recursos y este era el día más importante de toda la fiesta. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, fíjese lo que él dijo, esto lo predicó nuestro hermano José Luis hace unas semanas: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, ¿de qué dice ahí? De agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún
no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí hay un binomio. Este binomio que estamos viendo en estos versículos habla de fe, ¿cierto? El que cree en mí está primero señalando la fe, pero luego habla también de la Escritura. No solo es fe. A la fe que usted tiene que alimentarla con la palabra. Y tal vez usted es alguien que Dios vino, ya hizo una obra en su vida, Dios ha obrado de diferentes maneras y en diferentes momentos, y hay una fe genuina en usted, pero tal vez usted es muy descuidado con esto, con alimentarse genuinamente de la palabra, de alimentarse con seriedad de ella. Tal vez es tanto el descuido que pudiera ser que en esta semana escasamente agarró la Biblia y se alimentó de ella. Escasamente usted se sentó con seriedad y se puso a escudriñarla con el hambre que debe de ser. Y aquí tenemos un binomio. El Señor está hablando de fe, pero también está apuntando a la Escritura. El que cree en mí. ¿Y luego qué dice? Como dice la Escritura. El Señor no agarró, hizo un lado la Escritura y dijo, nada más cree en mí. Y tal vez eres esa persona que piensa que la vida es solo fe. Yo me levanto y me pongo a orar y con eso es suficiente. Yo me levanto y me encomiendo a Dios y me salgo a mis actividades y con eso basta. Yo me levanto y pongo a toda mi familia en manos de Dios y bueno, vámonos ya. Pero no le estás dedicando el tiempo a la palabra. Y acá tenemos un binomio que el Señor en el día más importante de la fiesta, el Señor viendo a toda la gente que estaba yendo a celebrar un ritual, que tal y como nos lo compartió nuestro hermano José Luis, ese ritual así se había arreglado por los hombres, no por lo que Dios había establecido en su palabra. Dios había establecido ese día de celebración. Dios había dicho que toda persona debía de venir obligadamente a una de estas tres fiestas: Pascua, Pentecostés o los tabernáculos. Una de las tres. La gran mayoría de las personas escogía esta. La gran mayoría de las personas seleccionaba esta fiesta porque había el recurso, porque ya habían pasado las labores. Las otras fiestas estaban intercaladas en diferentes fechas del año, intercaladas en las diferentes actividades que había. La de los tabernáculos no. El punto aquí es, ¿usted está guardando este binomio? Porque tal vez eres alguien de fe. No, yo tengo fe en el Señor. Amén. Qué bueno que tienes fe. Pero ¿tu fe tiene el combustible que necesita? Porque el combustible que alimenta esa fe es la palabra de Dios. Ese es el combustible. Si el combustible nada más son tus emociones, está mal el combustible. Si el combustible con el que se alimenta tu fe nada más son los recuerdos, es que un día Dios hizo esto en mi vida, es que un día Dios obró así, es que un día Dios tuvo misericordia de mí, qué bueno lo que Dios hizo. Pero el mismo texto en el libro de las Lamentaciones, que es un libro muy especial, dice que nuevas cada mañana, ¿qué son? Son sus misericordias. Y entre la misericordia de Dios está su palabra. Está esto. Y mientras usted no se alimente de esto, usted no puede recibir lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. El que cree en mí, claramente como lo marca la Escritura. Y el Señor está poniendo estos dos binomios y aparece el tercer personaje de la Trinidad. Dice así, verso 39, esto dijo del Espíritu que quienes habían de recibir. Los que creyesen en Él. ¿Cómo deben de creer en Él? Como dice la Escritura. ¿Qué tal está obrando el Espíritu Santo en tu vida? Hágase una pregunta sencilla ahí donde tú estás en tu lugar. ¿Qué tal está obrando el Espíritu Santo en tu vida? Porque si de ti sigue saliendo malas palabras, no está obrando el Espíritu Santo, aunque digas que hay mucha fe. Porque si de ustedes siguen obrando esas maldades, sigues atrapado en la pornografía, sigues atrapado en otro tipo de indecencias, no está obrando el Espíritu Santo en ti.
Si sigues usando la mentira para acomodar las cosas y librarte de otras, no está obrando el Espíritu Santo en ti. Entonces, ¿qué es lo que tienes? ¿Es una fe verdadera? ¿Es una fe genuina? Porque la palabra claramente dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán. ¿Qué? Hagamos una valoración ahorita. En la semana, ¿corrieron esos ríos? Genuino. Hace unas semanas, una hermanita que vino de la sierra, sencilla, se paró aquí al frente y, venciendo la pena, el temor, porque ellos no están acostumbrados a estar al frente de tantas personas, recitó de memoria todo un capítulo de la Biblia, de memoria, sin saber leer y sin saber escribir, de memoria, completito. Podría pasar aquí tal vez algún esposo y no hablar de sí, sino a reconocer los ríos que han salido de esa esposa que está creyendo en el Señor, como dice la Escritura. Podrá pasar alguna esposa y decir: reconozco que de mi esposo esta semana salieron esos ríos, nos ha bendecido, nos ha instruido, nos ha ayudado a tener más claridad de las cosas que Dios quiere de nosotros. ¿Podrá alguna esposa pasar? ¿Podrá algún joven pasar y reconocer los ríos que han fluido de la boca de su padre, de la boca de su madre? ¿Podrá pasar algún matrimonio y reconocer: reconozco que de este hijo, de esta hija han fluido esos ríos de agua viva? Y tal vez en el momento que estamos trayendo esta aplicación, tal vez en tu mente lo que está viniendo es los gritos que hubo en la casa. Tal vez en ti, varón, tú podrás reconocer el abandono que tuviste, no solo de la palabra, sino de este deber de que dejarte totalmente tomar por la palabra y obedecerla a ella y ser esa fuente de vida espiritual. ¿Cuántos de los jóvenes que están hoy aquí están, no de ahora, porque tal vez creo que solo jardín de niños, primaria y tal vez secundaria, mañana inician ciclo escolar, pero los que ya están en preparatoria, en universidad, iniciaron desde hace ya unas semanas? ¿Cuántos de ustedes, mis amados jóvenes, que están hoy aquí, esta no fue la fuente principal de la que te alimentaste estos días? No han fluido estos ríos de tu vida porque no te estás alimentando de ellos. Tal vez ya son otros los ríos de los que te estás alimentando, otros los pozos de los que tú estás sacando agua, y no de vida espiritual. Este pasaje brilla sobre todos los demás porque no hay ninguna controversia. Nadie se levantó y lo cayó. Nadie se levantó y fíjate cómo el Señor Jesús sí sabía. En esa fiesta andaban sus hermanos y sus hermanos andaban incrédulos. El Señor Jesús sabía que ahí en la fiesta había varias personas o muchas personas que hablaban mal de Él y lo señalaban hasta por su lugar de nacimiento. El Señor Jesús sabía que los líderes acababan de mandar una guardia para agarrarlo y destruirlo. Y en lugar Él de que saliera algún sentimiento de dolor, algún sentimiento de tristeza, salieron palabras que son para bendecirnos. Fue un llamado. El Señor alzó su voz y gritó con todo su corazón a tu alma, a tu espíritu, porque algún día, tal vez hoy no la tienes, y prueba de ello es que pasaste toda la semana y no tuviste esa sed, no fuiste a Él a beber. Pasó toda esta semana y no lo buscaste a Él. Tal vez fue más atractivo ponerme a ver una película, ponerme a ver una serie. Tal vez fue más atractivo: bueno, soy más musical, voy a poner alabanzas todo el día y ahí ando movido con la alabanza. Pero ¿qué de su palabra? ¿Qué de la verdad que hay en su palabra? Esa no la buscaste. ¿Cómo van a correr los ríos? O tal vez cuando se abrió tu boca fue para gritar, fue para ofender, fue para mentir, fue para engañar. No, están corriendo ríos de agua viva. Y el Señor Jesús, sabiendo cómo está tu corazón, tu pensamiento, Él sigue hablándonos estas palabras. Son las únicas palabras donde no hay controversia. Nadie se levantó, nadie lo cayó. Del verso 40 al 44
Fíjate cómo el texto marca cómo se zanja más la división. Claramente los grupos se formaron. Los que claramente lo señalaban y decían, este debe ser el profeta. Otros decían, no, no es profeta, él es el Mesías. Pero otros seguían despreciándolo. Cada vez que pasa un día, una semana, cada vez que en tu vida sigue pasando el tiempo y tú no eres alguien que esos ríos te siguen llevando a tener mayor comunión y mayor gracia en el Señor, tú eres alguien que estás siendo parte de ese grupo. Tú te estás separando. En lugar de ser alguien que afirme su fe, te estás afirmando en tu incredulidad, te estás afirmando en tu religiosidad, te estás afirmando en tu propio engaño. Tú piensas que eres cristiano, tú piensas que está bien cómo estás haciendo las cosas, pero la palabra te reprueba. El apóstol Juan en su carta dice, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Tu corazón te reprueba y te dice, estás mal, has hecho esto mal, has abandonado esto. Y estoy hablando de los aspectos espirituales. Tu corazón te reprende, pero mayor que tu corazón es Dios. ¿Será este el versículo que te describe? Esta sección del verso 40 al 44. Y llegamos a esta última parte. Ahora sí, si me acompaña, estamos ya en el capítulo 7, a los versos 45 al 53. Allí en la pantalla va a aparecer en otra versión, en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. El propósito de usar también esta versión es solamente para que podamos tener nosotros una mirada más amplia al pasaje, una mirada que nos ayude, sobre todo en algunas palabras, a tener una mayor amplitud y profundidad. Dice en la nueva traducción viviente, si usted tiene la Reina Valera 60, excelente, sígala usted en la Reina Valera. Vamos a hacer 2 lecturas de tal manera que eso nos va a ayudar en algún momento a poner nuestra atención donde cada uno la necesite poner. Dice, cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué no lo trajeron? ¿Dónde estaba Jesús? En el templo. ¿Qué estaba haciendo en el templo? Enseñando. Era el último y gran día de la fiesta, había una gran concurrencia, pero era posible agarrar a Jesús. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Oiga la respuesta. La respuesta, este versículo es impresionante. Jamás, y ese jamás los incluía a ellos. Ese jamás incluía al sumo sacerdote. Ese jamás incluía a los demás sacerdotes que seguían de él. En el templo llegaban muchos maestros y predicaban ahí en los atrios del templo. Ese jamás incluía cuántos maestros habían pisado esos lugares. Dice el verso 46, jamás hemos oído a nadie, ¿qué cosa? Hablar como él, contestaron los guardias. Verso 47, esta es la expresión de estos líderes fariseos y saduceos. También ustedes se han dejado engañar. Se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley, está bajo la maldición de Dios. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Preguntó. Fíjese la forma en la que callan a Nicodemo.
¿También tú eres de Galilea? Contestaron ellos. Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Verso 53, tal vez en su Biblia está pegadito al capítulo 8. Dice: así terminó la reunión y cada uno se volvió a su casa. Así terminó la reunión y cada uno se volvió a su casa. Estos alguaciles eran, como decíamos, un grupo judío, no era soldado romano, era un grupo judío conformado, algunos comentaristas dicen que por levitas, porque estaban al interior del templo. En el interior del templo solo podían estar descendientes de Leví, y estos descendientes de Leví habían conformado una guardia que tenía un gran encargo: mantener el orden dentro de un lugar santo y sagrado como lo era el templo. Entonces son enviados, ya vimos en el verso 32, el momento en el que ellos son enviados. Este grupo va con una encomienda, van preparados para ello. Van preparados con todo lo necesario, porque no solo era llegar y agarrar a Jesús. En la mente de ellos también podía estar: bueno, Jesús tiene seguidores, tiene un grupo cercano. Si le ponemos la mano a Jesús, probablemente su grupo cercano también va a querer meter las manos. Pero también ellos se dieron cuenta que en el pueblo, en la multitud, había muchas personas que estaban ya del lado del Señor Jesús. Entonces ellos entendían que al ir y agarrarlo se iba a armar un tumulto, una revuelta. Ellos iban preparados. Ellos iban preparados para enfrentar todo eso y llevaban una consigna. Llamado, aquí ocurre algo impresionante. Este grupo que ya va preparado, va con sus armas, sus escudos o cualquier instrumento que ellos usaran para imponerse, llegan y se escucha la voz de Jesús. Se empieza a escuchar la predicación de Él. Ellos mismos también, estos guardias, estaban ahí entre la multitud y empezaron a escuchar los testimonios de la misma gente. Gente que daba testimonio de cómo les había bendecido. Gente que daba testimonio de cómo las palabras que el Señor Jesús estaba hablando estaban totalmente transformando su vida. Esas palabras que acabamos de leer hace un momento, cuando el Señor se pone de pie y a grito abierto Él dice: si alguno tiene sed, habrá ocasionado la respuesta. Y en los siguientes versículos dice que muchos creyeron en Él, oyeron esas palabras y de verdad se abrazaron de Jesús el Mesías, y el Espíritu Santo obró en ellas. Y estos guardias empezaron a ver lo que el Espíritu Santo estaba haciendo ahí entre la gente. Testimonio de gente que estaba ahí hablando de lo que el Señor Jesús a través de su palabra estaba haciendo en ellos. Testimonio de gente tal vez que de sus labios salían alabanzas por haber recibido alguna sanidad, algún beneficio milagroso del Señor Jesús. Claro, también estaban otros que lo menospreciaban: y este hablador, este engañador. Pero yo quiero que notes el efecto que tuvo en ellos. Hace muchos años, un hombre entró por una de esas puertas. No estábamos aquí, estábamos en otro lugar, en el Salón García Crespo. Con la persona que él vivía, él era un hombre, vivía con una mujer. La mujer vino, escuchó la enseñanza, entendió que la manera en la que estaban viviendo era pecado. La palabra la trató. Ella entendió el amor de Dios al mostrarle su pecado, y de esta persona salió todo el anhelo de decir: hago a un lado mi pecado, me vuelvo a Dios. Llega ya a su casa, le empieza a dar testimonio a este hombre, y este hombre se pone mal, muy mal. Y él le dijo: el próximo domingo yo voy a ir y vas a ver lo que le voy a hacer a ese hombre. Y él entró por esa puerta con la única intención de agarrar la silla, ir hasta donde estaba el predicador y callarlo a golpes. Y empezó la alabanza. Y empezó el Espíritu a tratarlo. Siguió la predicación.
Cada palabra era a su necesidad. Cada palabra era un martillo que golpeaba su corazón de pecado. Cada palabra también le mostraba lo seco, lo mal, lo podrido que él estaba por dentro. Llegó el momento que él se olvidó de la intención con la cual entró. Se le olvidó que lo único que él quería era agarrar la silla, ir al frente y golpearle a aquel hombre por haberse metido en la vida y cómo él la quería vivir. Se le olvidó. Terminó la reunión. El predicador dijo: si alguno quiere un consejo, si alguno quiere pasar, vamos a hablar. El hombre se quedó como si estuviera pegado a la silla. Allí estaba, con las palabras de Jesús, mostrándole desde su niñez, su juventud, todos los pecados abominables y terribles en los que su vida estuvo envuelto, como una madeja que dio una vuelta de inmundicia y otra vuelta más de maldad y otra vuelta más y otra vuelta más y otra vuelta más y otra vuelta más, hasta que su vida era enorme de maldad y de pecado. Estos hombres estaban acostumbrados a ir y agarrar gente, a golpear a otros, a imponer la ley, pero de acuerdo a los que los mandaban. Y cuando Jesús los vio, las palabras de Jesús también fueron para ellos, para su corazón, para su vida, para su necesidad. Las armas no se les cayeron de las manos. Siguieron llevando las herramientas con las que ellos hacían su trabajo. Terminó la reunión, el Señor terminó la fiesta, el Señor Jesús se va y ellos regresan allá a su cuartel, donde estaba ya el concilio esperándolos. Lo único que esperaban era que lo trajeran ya para mandarlo a matar. Y aquellos hombres vienen aquí con su escudo, aquí con sus armas. Se empiezan a mirar ahí los saduceos, los fariseos. Lo traerá el último, lo traerán los de atrás. Cuando entró toda la guardia y vieron que ni uno de ellos lo traía, la pregunta molesta fue: ¿cómo? ¿Cómo fue que no lo agarraste? Y las palabras de ellos salieron del corazón. De aquí. Jamás nadie ha hablado como él. Si usted no ha escuchado las palabras de Jesús, no sabe de lo que estamos hablando. Y si no las has escuchado, no es porque Jesús no te esté hablando, es porque tú te has hecho sordo. Es porque tú estás escuchando a otros maestros, porque estás llenando tu corazón y tu espíritu de otras palabras y no las de Él. Porque las palabras de Él son para todos, son para ti que estás aquí sentado, son para aquellos que están siguiendo la enseñanza. Las palabras de Él, nadie las podrá hablar igual. Son palabras que quebrantan. Son palabras que te abren en dos y te muestran la crudeza de lo que hay en tu corazón, tu egoísmo, tu religiosidad, tu verdadera carne que está ahí adentro. Las palabras de Él te lo muestran. Pero las palabras de Él también dan vida. Y no le dan vida a buenas personas, le dan vida a los peores. A los peores les dan vida. Ese último versículo no parece concordar. Parece que no hubo fiesta. Parece que fue un día común y corriente. Estas personas, fíjate, los fariseos, los sumos sacerdotes, ellos eran los encargados de toda esta festividad, de prepararla de un año de anticipación, y ya cuando llegaba la fecha eran los encargados de todas las actividades diarias de la fiesta de los tabernáculos. Mi pregunta es: ¿ellos estaban más interesados por la bendición de Dios o estaban más interesados porque les trajeran a Jesús para mandarlo a matar? ¿Por qué estaban interesados? ¿Por qué, Mari? Ellos estaban al cargo de toda la fiesta. Era el día
más importante. Nuestro hermano José Luis, en la predicación que dio hace unas semanas, él explicó cómo los judíos habían ido haciendo este día un día muy de muchas imágenes prácticas, que era para tratar de demostrar esa bendición. Era un día de fiesta grande, era el día de la fiesta grande. Estas personas les pasó de noche. Para ellos no hubo fiesta. Para ellos no hubo una presencia ahí del Espíritu. Para ellos no hubo una bendición de Dios a través de la palabra. Para ellos no. Ellos lo único que querían era como un animal de caza, como un animal carroñero. Lo único que querían era la presa para acabarla de triturar y de despedazar. Para ellos no fue el último y el gran día de la fiesta. Pero para estos hombres, estos alguaciles, sí. Fue un día como jamás se les iba a olvidar. Nadie jamás ha hablado como este hombre. ¿Te ha hablado Jesús, hermano? ¿Te ha hablado Jesús? ¿Eres de esas personas que podría pasar aquí al frente y decir: nadie me ha hablado como él? Pero no se trata de sentimientos, porque tal vez hoy sí podrías pasar, pero pasarás mañana, pasarás en una semana, pasarás en 2 meses, pasarás en 3 años, o en 3 años vas a estar como estos religiosos, interesados solamente por tus asuntos y habiendo hecho a Dios a un lado, no solo de tu vida, sino de todos tus planes. Yo quisiera que usted respondiera esta pregunta: ¿por qué no lo agarraron? En versículos atrás dice que muchos querían echarle mano, pero su hora no había llegado. Y un versículo como ese nos da a entender que Dios detuvo la mano de esos malvados y milagrosamente Dios lo impidió. Pero acá no lo dice. La guardia ahí estaba, Jesús ahí estaba, pero ante sus palabras perdieron cualquier interés de agarrarlo. No hubo el más mínimo interés y llegaron con ese testimonio: jamás un hombre ha hablado como él. Jamás hemos oído a nadie hablar como él. ¿Qué hacen estos líderes religiosos? Inmediatamente los agreden. Vamos ahí en la Biblia, verso 47. Dice en la Nueva Traducción Viviente: ¿también ustedes se han dejado engañar? Y fíjese cómo pone aquí la Nueva Traducción Viviente. Esta expresión, ¿de qué fue? De burla. ¿Qué tono usa una persona cuando se está burlando de otra? ¿Qué tono le da a sus palabras? ¿Cómo las pronuncia? A veces cómo las alarga con el fin de burlarse de esa persona. Burlarse de su fe. Burlarse de los cambios que está obrando ahora en su vida. Señalarle como ridículos o ridículas las acciones que esa persona en base a una fe ha ido obrando. Y este mensaje yo quiero que usted lo vaya aplicando a su vida. En los días de esta semana, tus palabras, ¿cómo fueron? Como las de esta guardia que reconocieron que como Jesús no hay otro. Que reconocieron que realmente sus palabras están por encima de cualquier otro. ¿Tu vida confirma eso? ¿Has buscado estas palabras por encima de otras cosas? Alguien puede decir: hermano, es que mi tiempo, sí, yo entiendo que tus tiempos son complicados, pero ¿a qué le estás dedicando tu tiempo? ¿A lo que es para vida eterna o a lo que se va a quedar aquí, que solo es temporal? Tú mismo debes
preguntarte a qué le estoy dedicando mi tiempo. Porque el Señor Jesús en una de las parábolas, Él decía estas palabras: ¿de qué le sirve al hombre ganar qué cosa? ¿Esta semana ganaste el mundo? ¿Esta semana ganaste en otras cosas? Pero en cuestiones de tu alma estás perdido, y no de esta semana, de tiempo. Estás extraviado, y no por esta semana, de tiempo. No te describen entonces aquí estas palabras. No eres tú. Si tú hubieras sido el guardia, tú lo agarras y lo entregas. Si tú hubieras sido el guardia, agarras el garrote y vas y le das inmediatamente de garrotazos y lo callas, porque se opone a tus planes. ¿Te pareces a estos hombres? ¿Consideras como cosa de burla el dedicar el tiempo a las cosas espirituales? ¿Consideras digno de burla señalar a otras personas que están haciendo cambios en su vida de acuerdo a esas palabras de Jesús que ellos han estado oyendo y aplicando? Y fíjese estos últimos versículos. Vamos ahí en la Biblia al verso 48. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? ¿Qué está reflejando este versículo? Su orgullo, su vanidad. Está reflejando su idolatría. ¿Ellos en qué confiaban? En la posición en la cual ellos estaban. Nadie de los gobernantes ha creído en él. No, no es digno de confianza. Wow. Los siguientes versículos muestran cuántas veces nosotros en nuestra ignorancia nos agarramos de cosas que no son dignas de confianza. Por eso el Señor Jesús dijo en esos versículos con los que iniciamos: si alguno cree en mí, como dice la Escritura, yo me debo de agarrar de la palabra de Dios. Ella sí es digna de confianza, no del 90%, no del 99%. Digna de confianza. ¿A qué porcentaje, hermano Ezequiel? 100%. Al 100%. Pero cuando yo no me agarro de esta, me agarro de cosas como la que estos hombres agarran. Su posición. No, nosotros ya llegamos a una posición. Yo debo de conservar mi posición. Me agarro de ver lo que están haciendo otras personas. ¿Ya viste que otro de los gobernantes ya le cree? ¿Ya viste que alguno de nosotros le sigue? Algunos están mirando a ver si esta persona, si esta otra se entrega más, si esta persona se esfuerza más. Y estoy hablando de cuestiones espirituales. Mientras la otra persona no, bueno, pues yo tampoco. Y tal vez eres tú, el esposo, que estás viendo que la esposa está muy atorada ahí en sus cosas y no está buscando de Dios. Y tú dices, bueno, pues mejor así para no tener diferencias con ella. O al revés. Tal vez es la esposa que ve al marido que anda totalmente equivocado y dice, mejor así para que no estemos ahí uno jalando para un lado y para otro. Estás como ellos, estás confiando si alguien más lo hace. Y esto es personal. Dios es un Dios personal. Esto es para ti. Y ellos, cuando le dijeron, trataron de hacerlos ver, eres un ridículo, eres un ignorante. Eres de esa gente que no tiene cerebro y te dejas engañar. Y aquí entramos a las cuestiones intelectuales. Y algunos pueden considerar que es poco intelectual dedicarle a esto tiempo, esfuerzo. Estoy contento con nuestros jóvenes que en los diferentes grados académicos que están. Estoy contento con que aprobaron el curso, tal vez algunos con mejores calificaciones que otros. Estoy contento con eso, pero eso no te va a dar la vida eterna. Pero eso no te va a dar la gracia para vencer al pecado cuando el pecado venga y te tiente, donde sabe que tú eres débil. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Estos hombres confiaban en ellos, su posición,
lo que tenían, su conocimiento, pero un conocimiento que se habían apartado de Dios y habían hecho ellos su propio esquema, su propia religión. Y tal vez esa sea una aplicación que hay que considerar. Tal vez tú dices, bueno, yo amo a Dios, pero a mi manera. Yo tengo la fe, pero yo hago las cosas a mi manera. No, amado, estás mal, estás mal. Y mientras tú no reconozcas que estás mal, vas a seguir siendo no un engañador, sino engañador de otros. Y alguien que va a estar atando cadenas a otros y jalándolos al mismo camino que tú estás caminando. Como estos hombres ataron a estos alguaciles que dijeron, es que nadie ha hablado como él. Jamás, nunca, nadie ha hablado las palabras que él habla. Y rápido les pusieron un candado. No seas ignorante. Eres ignorante, ya te dejaste engañar igual que los otros. Y tal vez son las palabras con las que tú callas a alguien más cuando está haciendo cambios en su vida para seguir a Dios. Ay, sí, ahora sí ya vas a ser santo. Ay, ahora sí ya te espantas. Ay, pobrecita de ti, tus castos oídos no vayan a oír eso. No, aquí nadie tiene castos oídos. Nadie. Pero sí hay alguien que dio toda su vida para limpiar todas las impurezas que han salido de nuestra boca. No dio una gota de su sangre, dio toda su sangre y toda su vida. Como para que nosotros todavía sigamos con nuestra lengua trayendo maldición, trayendo crítica, poniéndole piedra al que quiere enderezar su camino para ir a Dios. Estos hombres agredieron. ¿Eres tú esa persona que agrede? ¿Agredes a Dios? ¿Agredes su camino? ¿Agredes su palabra? Eres una persona que podrías mostrar hoy tus calificaciones, decir, todo esto hice, pero en esto estoy reprobado. Sigue una persona que llama la atención. Vamos al verso 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Ese era uno de ellos no se está refiriendo a que era del grupo de Jesús, del grupo de los discípulos, no. Era uno de esos gobernantes, era uno de esos líderes. Y fíjate hasta dónde lleva la ignorancia. Estos fariseos, estos saduceos le acababan de decir a los alguaciles, ninguno de los principales ha creído en él. Error muy grande. Ellos no sabían que Nicodemo sí había creído ya en el Señor Jesús. Y aquí la defensa de Nicodemo puede ser una defensa tal vez no muy fuerte, pero fue genuina. Vamos a leerla, dice ahí, verso 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Principios que estaban escritos en la ley de Dios, principios que le otorgaban a una persona el derecho a defenderse, principio que le otorgaba a ellos, a los líderes, la obligación de investigar antes de dar una sentencia. Pero con el Señor Jesús no hubo investigación, ya estaba la sentencia, hay que matarlo. Amado, qué delicado es cuando nosotros no estamos viendo la importancia de lo espiritual y lo que Dios está haciendo, y es a lo primero que atacamos. A lo mejor no lo estás atacando de manera directa, pero lo estás atacando por tu descuido. Lo estás atacando por darle más importancia a otras cosas que verdaderamente a ser humilde y obediente a la palabra de Dios. Y te estás esforzando mucho en otras cosas, pero estás reprobado en cuanto a la fe. Reprobado. Este hombre se levanta. Obviamente los fariseos y los saduceos están muy molestos porque no les trajeron al Señor Jesús. El texto no nos da a entender que cuando
en el verso 32, cuando esta guardia es enviada, el texto no nos muestra que Nicodemo en ese momento se levantó y dijo: a ver, me opongo, estamos haciendo algo mal. No. ¿Por qué Nicodemo no levantó la mano antes? ¿Por qué estas palabras no están por allá del verso 32? Es claro que toda la influencia de este grupo era fuerte también para con Nicodemo. Nicodemo estaba atemorizado porque ya había señalamientos de los líderes que cualquiera que se hiciera discípulo de Jesús iba a ser expulsado, iba a ser rechazado. Llamado, tal vez la preocupación de Nicodemo es la preocupación de varios aquí. Si le dedico más tiempo a Dios, si le dedico más tiempo a la palabra, si le dedico tiempo a la iglesia, no, entonces voy a perder esto y ya no voy a poder esto, entonces no voy a lograr esto con mi familia. Y tu preocupación está en guardar el estatus, igual que estas personas. Su preocupación era guardar el estatus. Y por allá del verso 32, Nicodemo no dijo nada. Nicodemo se quedó callado. Es claro que las palabras que Jesús en el capítulo 3 le dio a Nicodemo fueron palabras que lo pasaron a entender lo que era el nacimiento espiritual. Y pudiera ser que para este momento Nicodemo ya era un verdadero creyente, pero no era un discípulo público, no era un discípulo que se identificara y que anduviera con ellos. Y que cuando este grupo se reunió y dijo: ya, vamos a acabar con Jesús, manden por él a la guardia, Nicodemo se quedó callado. Pero más adelante, cuando Nicodemo se da cuenta que estos hombres, aún en su furia, en ese momento podían mandar otra guardia, decir: ustedes no sirven, ustedes no hacen las cosas que se les manda, y en ese momento ellos podían mandar otro grupo. En ese momento sí se levanta Nicodemo y les cita claramente lo que refieren varios pasajes del Antiguo Testamento, que ellos estaban haciendo mal las cosas. Y ellos agreden a Nicodemo, lo agreden con palabras que son peyorativas. Recuerde que el referirle a una persona que era Galileo, una persona de Jerusalén, decirle que era Galileo, era decirle que era una persona ni de segundo, ni de tercer nivel, era mucho más abajo. Y son las palabras con las que lo agreden. ¿Qué, tú también eres allá? Y mostraron nuevamente su ignorancia. Ya estos hombres en diferentes momentos habían abierto su boca y de su boca había salido la ignorancia. En todo este capítulo se ve cuando dicen: a Jesús lo conocemos, y Jesús les dice: no, te equivocas, tú no me conoces a mí. Y tal vez sean las palabras para ti, que realmente no lo conoces, no tienes intimidad con Él, no tienes comunión con Él, no eres discípulo de Él. En la primera instancia Nicodemo no dice nada, pero en esta sí levanta su mano y sus palabras generan una respuesta y lo golpean. ¿Que tú también eres Galileo? Refiriendo que de Galilea no venía nada bueno. Un error también, amado, porque si usted lo investiga, va a ver que por lo menos hay cerca de 3 profetas que venían de la zona de Galilea. 3 profetas que Dios había levantado en esa zona, que habían abierto su boca para dar la palabra de Dios. Terminamos con el verso 53, por favor. ¿Qué podríamos decir de un versículo así? Dice en la Nueva Traducción Viviente: así terminó la reunión. No solo la reunión, la fiesta. Y cada uno se volvió a su casa. ¿Cómo podemos concluir esta enseñanza? No se trata de dar conocimiento. No se trata nada más de hacerte sentir algo. Se trata de motivarte a una acción. Ese versículo retrata y refleja lo que va a pasar en un momento. Termina la reunión, agarro mi Biblia, agarro mis cosas, vámonos. ¿Sí se da cuenta que el capítulo 8
habla de un acto de inmoralidad. Acababa de pasar una fiesta. Las personas de alguna manera tendrían que haber estado un poco más sensibles a lo espiritual, pero ve cómo inmediatamente el capítulo 8 nos muestra a qué van algunas personas a su casa. Solo a maquinar su siguiente pecado, solo a estar cocinando la maldad en la cual de por sí ya están viviendo y que van a realizar en un futuro próximo. Pero estamos por empezar, estamos acabando el capítulo 7, vamos a empezar el capítulo 8 y vienen aspectos y temas muy importantes, sobresalientes, solamente para ir mirando hacia adelante. Viene la resurrección de Lázaro. Un milagro impresionante. Viene la confrontación también con Marta, con María. ¿Quién era la afanada? ¿Quién? ¿Quién escogió la mejor parte? El texto cuando dice, y cada uno se fue a su casa, también debemos poner en nuestra mente al Señor Jesús. ¿Cómo terminó esa actividad? Terminó agradecido con Dios, porque a pesar de todos los intentos de hacerle mal, Él se mantuvo firme. Él fue al lugar más complicado y donde era más fácil que lo agarraran, en el templo, pero no lo hizo por temeridad, lo hizo por misericordia, porque a eso lo envió el Padre. Y cuando ese día de fiesta terminó, el Señor Jesús podía estar agradecido y decir: te agradezco, Padre, porque las palabras que me diste para hablarles, se las he hablado. No preferí yo esconderme, guardarme, estar yo tranquilo, pasar mi tiempo tranquilamente. Él se estaba desgastando para mostrarnos el camino al Padre. Y se fue a su casa, no de vacaciones, se fue a su casa a prepararse para las siguientes jornadas. Venía ya, hemos dicho que de esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos, al momento que el Señor Jesús muere, quedaban 6 meses. Es lo que sigue por delante, un semestre que para el Señor Jesús fue guardarse en santidad, predicar el completo del evangelio, transmitir las verdades que eran necesarias en ese momento para los discípulos. El tiempo era breve y él tenía que estar bien concentrado en eso. Viene por delante de nosotros un semestre, vamos hacia el fin del año, estamos terminando agosto, viene septiembre, viene un semestre. ¿Cuál será nuestra calificación de aquí a que lleguemos al final de ese semestre? ¿Será probatoria? ¿Habremos entregado nuestra vida al Señor? ¿Habremos buscado lo espiritual por encima de lo terrenal? ¿O será un semestre donde me van a mover mis intereses? Donde esos grupos de presión, y me refiero sobre todo los que están en trabajos y en escuelas, esos grupos de presión que están alrededor, van a lograr lo que ellos quieren: corromperte, que tú seas igual que ellos, que hables las mismas vulgaridades, que te rías de las mismas obscenidades, que actúes de la misma manera inmoral e irresponsable de ellos. ¿Cuántos de los padres que estaremos aquí estaremos más que reprobados de aquí a fin de año? Porque Dios hablándonos: si alguno tiene sed, yo haciendo a un lado la sed espiritual y nada más queriéndome saciar de la sed material, y seguir en lo material, y seguir en lo material, y seguir en mi egoísmo, y seguir en mi rebelión, y seguir en mi necedad. ¿Cuántos de aquí a fin de año? Y no voy a dejar de aplicarlo, porque yo quiero que en la Escritura tengamos en claro el ministerio del Señor Jesús. Le quedaban 6 meses por delante nada más. En la siguiente Pascua, Él iba a ser sacrificado. Y se volvió a su casa, ¿a qué? A buscar a su Padre, a llenarse de su palabra, a buscar el respaldo del Espíritu y levantarse al día siguiente a extender el reino de los cielos. Pero al rato que lleguemos a nuestra casa, ¿qué se va a extender? ¿Las tinieblas? ¿Nuestro egoísmo? La flojera. Porque da flojera leer la Biblia. Porque da flojera ponerse a leer. Porque da flojera venir a una reunión. Es más cómodo
la conecto, pero no pongo la atención, pero cuando menos allá ellos van a ver que estoy conectado. ¿A quién engañas? ¿A quién engañas? El día que sea juzgado, el día que sea juzgado usted, sea juzgado yo. No te van a poner delante de la iglesia para que vean que ese día sí estabas atento o no estabas atento. Vas a ser juzgado por el Rey de Reyes, Señor de señores. Y Él no lo vas a engañar. Él va a mostrar que no estabas conectado con Él en espíritu y en verdad, que estabas conectado con tu egoísmo, que estabas conectado con tu maldad. Si de ti o de mí dependiera lo que se va a escribir, ¿qué se va a escribir después del verso 53? Y se fueron a su casa a seguir en su egoísmo. Y se fueron a su casa a seguir abandonando la palabra. Y se fueron a su casa a seguir abandonando el camino. No te preocupes, déjalo, hijo. No, gracias, yo lo levanto. Siempre ando guardando muchos papeles. Pero ¿cuántos de los que están aquí fueron a su casa y fueron levantados por el Espíritu? Los apóstoles, un Lázaro, los hermanos carnales del Señor Jesús, que al principio del capítulo, el capítulo nos lo refleja, cómo estaban en contra de él y cómo lo arengaban. ¿Qué haces aquí? Ve y date a conocer. Pero era mala la actitud. Ya llegará el momento en que hablaremos de Santiago, cómo el Señor Jesús se le presentó vivo a su hermano carnal. Se le presentó vivo a Santiago, aquel que no creía en él, aquel que era de los que le echaba de habladas y los que lo empujaba hacia malas cosas, porque no era bueno el corazón de Santiago. Pero cuando el Señor Jesucristo resucita, va y se le presenta cara a cara con su hermano carnal. ¿Y sabe usted qué pasó con Santiago? Se volvió un pilar en la iglesia. Los que entregan su vida a Cristo es que lo han visto cara a cara, han visto perdonados sus pecados, han visto cómo Él ha traído nueva vida donde uno solo había puesto muerte, y se fueron a su casa. ¿Qué va a pasar en nuestras casas? ¿Un milagro de gracia? ¿Un milagro de salvación? ¿O va a pasar como en el Éxodo? Las tinieblas se van a hacer tan grandes que se pueden palpar. Tal vez de tu boca, justo en un rato, van a salir malas palabras. Vas a acabar enojado, pateando, gritando. Tal vez tú, amado joven, ya tienes planeado mañana los engaños. Ya hiciste tu plan de engaños, ya dijiste que vas a hacer una cosa y no vas a hacer eso. Son otras las cosas que vas a hacer. Ese versículo es para cada uno de nosotros. Esos religiosos, saduceos, fariseos, solo se fueron a su casa para mejorar su plan. Nos falló, no funciona así. No podemos mandar otra vuelta a esta gente. Vamos a mandar a otra. ¿Y sabes a quién consiguieron? ¿A quién consiguieron, hermano? Qué triste que, pudiendo ser discípulos de Cristo, en nuestro corazón nace la traición. Qué triste que, pudiendo ir a nuestras casas para que se levante Cristo y Él sea glorificado, lo único que se está levantando es un traidor. Alguien a quien Él amó, a quien Él rescató, a quien Él bendijo, pero le pagó con traición. Y así terminó la reunión. Y cada uno se volvió a su casa. Unos para salvación y gloria del Padre. No digo que haya sido así, porque el capítulo 8, toda esa porción de la mujer samaritana, hay algo muy importante que queremos comentar en unas enseñanzas más adelante, pero
Pero los diferentes comentaristas todos señalan que es un hecho verdadero, que el Señor Jesús sí trató a la mujer samaritana, pero si así fuera, que al otro día una mujer llena de pecado, llena de maldad, no encontró la muerte, encontró perdón. Eso no es más que otra muestra de la gran misericordia de Jesús sobre nosotros. De verdad yo anhelo que usted encuentre esa misericordia, no de una manera como la encontró la samaritana, digo la mujer adúltera, perdón, sino de otra manera, donde tú puedas entrar, como dijo el Señor Jesús, si alguno cree en mí, como dice la Escritura. Padre, solo con tu gracia podemos iniciar esta nueva semana. Hoy es el primer día de la semana. Mañana empiezan muchas actividades, preescolar para varios niños, primaria para otros, secundaria para otros, sí, a nuestros más avanzados jóvenes, preparatoria y universidad ya desde hace unas semanas. Solo tu gracia puede transformar nuestros hogares. Solo tu palabra, Señor, puede romper la dureza de nuestro corazón y solo tu luz puede alumbrar nuestro pensamiento y mostrarnos que hay un camino más excelente. Señor, estamos concluyendo un capítulo que es muy impactante, un capítulo donde se puede ver tu mano poderosa teniendo el control de todo, donde vemos también a nuestro Salvador lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de compasión, estando en el lugar donde más vulnerable era, pero lo hizo por hablar tu palabra. Y donde también se prometió que el Espíritu Santo vendría a todos aquellos que creyesen en Jesús, como dice la Escritura. Y Padre, citando esta palabra, te pedimos que bendigas la vida de aquellos que creen en nuestro Señor Jesús, como dice la Escritura. De verdad, Señor, que sea una semana donde fluyan ríos de agua viva. Que sea una semana donde aprendamos a amar, aprendamos a servir, pero sobre todo aprendamos a perseverar en comunión contigo genuina. Y Padre, bendice a cada persona, Señor. Son muchas las actividades que se reinician esta semana, muchos los gastos que se tienen que enfrentar, pero Padre, que sea con el temor tuyo que hagamos todas las cosas. Bendice también nuestras reuniones que tenemos en la semana y bendice el hogar, el trabajo, la familia, todas las familias que estamos hoy aquí. Que cada uno nos volvamos a nuestra casa, pero para adorarte a ti, para hacerte nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Amén.